Hola a todos, les habla la profesora Patricia, encargada del curso de razonamiento verbal. Para la sesión del día de hoy, veremos el tema nuevo que corresponde a mecanismos de coherencia y cohesión textual. ¿Cómo elaborar un texto con coherencia y cohesión? Seleccionar la información relacionada con el tema que se va a tratar y organizarla, distribuyéndola en capítulos, párrafos y oraciones, utilizando la estructura adecuada para cada tipo de texto, realizando previamente un ordenador gráfico. Siguiendo estos pasos, jerarquizando y ordenando la información, trabajamos el mecanismo de coherencia. Utilizar mecanismos lingüísticos que manifiesten la conexión entre sus distintas partes, repetición de palabras, uso de sinónimos, hipónimos e hiperónimos, uso de palabras pertenecientes al mismo campo semántico, uso de marcadores discursivos para mostrar la organización de las ideas, se relacionan con el mecanismo de cohesión, que es conectar o cohesionar las palabras dentro de las oraciones. Definición. Los mecanismos de cohesión textual son procedimientos lingüísticos que relacionan entre sí los elementos o palabras de un texto para que resulte coherente. Trabajamos con 3 clases de mecanismos: anáfora, catáfora y elixis. Una anáfora es aquella palabra o palabras que asumen el significado de una parte del discurso o texto que ya se ha mencionado antes. El elemento anafórico tiene como referente un elemento nombrado anteriormente. Las palabras que cumplen la función de referentes pueden ser los pronombres personales y también los adverbios de lugar, entre otros. Relación anafórica. El uso de diferentes palabras para referirse a un mismo término o elemento mencionado con anterioridad en un grupo de oraciones, en un párrafo o un texto en general. Por ejemplo, los ministros del presidente son todos muy distintos. Él los ha seleccionado de entre un grupo amplio de corrientes políticas, aunque la mayoría son liberales. Observa que las palabras subrayadas se refieren a ministros. Ahora bien, estas palabras que sirven para referirse a una anterior es lo que llamamos anáforas, y la relación de significado que se da entre ellas es una relación anafórica. Esta relación puede presentarse a través de los pronombres personales, que sirven para hacer referencia a palabras ya mencionadas en el texto. Por ejemplo, Luis y Enrique son buenos amigos, ellos siempre están juntos, su amistad es muy sincera. El pronombre personal ellos hace referencia a Luis y Enrique y los reemplaza para evitar de una u otra manera volver a repetir sus nombres. Sinónimos. Las palabras de significado semejante son también usadas a menudo para establecer la cohesión de los textos mediante relaciones anafóricas. Ejemplo, las serpientes generalmente causan temor en la mayoría de las personas. Sin embargo, nadie tiene una explicación para la causa del miedo desmesurado por los ofidios. Trabajamos 2 parejas de palabras sinónimas. Miedo y temor son sinónimos, ofidios y serpientes también son sinónimos. En esta oración también estamos trabajando una relación anafórica. Determinantes. Los determinantes, principalmente los adjetivos y pronombres demostrativos, así como los artículos definidos con función de pronombre, son quizás las formas más usadas de relación anafórica. El uso de los demostrativos es la forma más común para establecer relaciones de cohesión o continuidad en los textos. Por ejemplo, las pinturas que se conservan en las cuevas de España representan con increíble exactitud bisontes, caballos y ciervos. Estas es el pronombre, en este caso demostrativo. Representaciones están realizadas con pigmentos extraídos. Entonces, el pronombre demostrativo estas hace referencia a las pinturas. Tenemos los siguientes ejemplos. Ana y Luis son novios.
Ella es romántica y él es un vividor. Los pronombres personales, en este caso ella, hace referencia a Ana y él hace referencia a Luis. Miguel y Linda son músicos, él es guitarrista y ella vocalista. Él hace referencia a Miguel y ella a Linda. La casa de ventanas grandes, aquella en la que viví, sigue siendo hermosa. El determinante aquella hace referencia a casa. Roberto Cáceres, quien ganara una medalla olímpica, es ahora entrenador. La palabra quien reemplaza o hace referencia a Roberto Cáceres. El Chavo del Ocho, aquel gran personaje mexicano, sigue siendo visto por la televisión. Aquel hace referencia o reemplaza a Chavo del Ocho. Catáfora, palabra o palabras que sirven para anticipar parte del discurso que aún no se ha enunciado o mencionado. Le dije a Luis que viniera pronto. Referencia a Luis, referente le. El elemento catafórico tiene como referente un elemento nombrado posteriormente. Ejemplos. Allí estaban todas. Todas anticipa, en este caso, a la mención que será después. Para las catáforas también podemos nosotros reconocerlas por los dos puntos. Entonces, todas, dos puntos, y las mencionamos. Ana, Marta, Belén. Llegaron dos personas de una u otra manera anticipa y luego las mencionamos que son Juan y Carlos. Todos los elementos de la escenografía están preparados, dos puntos, ahí ubicamos la catáfora y luego los mencionamos, muebles, lámparas, alfombras y los cuadros. Hay que poner la mesa para 4. Nuevamente tenemos la palabra 4 que anticipa y también tenemos los dos puntos, con lo cual nosotros reconocemos la catáfora y luego ya se menciona nosotros dos, papá y mamá. Comió todo lo que quedaba, el pastel, los sándwiches y las galletas. La palabra todo anticipa y luego se menciona, en este caso, a lo que se refiere, el pastel, sándwiches y galletas. La copa es disputada por dos buenos equipos y luego se mencionan estos dos buenos equipos que son los rojos y los amarillos. Los depredadores cumplen una función importante. ¿Cuál es esa función importante? Controlar el tamaño de la población de sus presas. En esta oración tenemos también los dos puntos que, como se les indicó, establece el inicio de la catáfora. Tuve buenos resultados en la mayor parte de los exámenes, en los de matemáticas, literatura, química y física. Las palabras subrayadas anticipan y luego se mencionan cuáles son esos exámenes. Solo hay 3 personas en quienes confío: mi madre, mi hermano y mi mejor amigo. La palabra en negrita o las palabras en negritas, 3 personas, anticipan y luego se mencionan quiénes son esas 3 personas, que son en este caso mi madre, mi hermano y mi mejor amigo. Elixis. En el discurso texto, la elixis es la omisión, eliminación o supresión de una o varias palabras que ya se habían mencionado antes o que se pueden presuponer o sobreentender. Esta construcción evita el uso de repeticiones innecesarias. La elixis consiste en la omisión de palabras sintácticamente necesarias, pero que no entorpecen la fluidez del enunciado. Se usa la coma para indicar el lugar en donde iría la palabra suprimida o eliminada. Ejemplo, Joaquín estudia redacción, Vicente, tenemos ahí la coma. En este caso estamos eliminando el verbo estudia. Vicente estudia comunicación. Para no repetir nuevamente el verbo, lo eliminamos, pero a pesar de esa eliminación, no se perdió el sentido del enunciado. Trabajamos 3 tipos de elixis: la elixis nominal, o en este caso del sustantivo. Por ejemplo, yo aviso a la madre de Luis y tú a la, eliminamos el sustantivo madre de Pedro. Aún eliminando la palabra madre, la oración tiene sentido completo.
Elixis verbal, en este caso eliminamos el verbo. Mi madre sabe coser, pero mi hermana no sabe coser. Estamos eliminando el verbo. ¿Estás enfermo? No estoy. El verbo estar lo estamos eliminando. Elixis oracional, ya aquí no solo estamos eliminando una palabra, sino 3. Luis le pidió al profesor que le retrasase el examen, pero este no quiso retrasarle el examen. Eliminamos las 3 palabras y aún así nuestra oración sigue teniendo coherencia. Veamos algunos ejemplos con la idea completa y luego aplicando elixis o eliminación. Él irá al cine y Camila irá al teatro. Al eliminarle, se leería él irá al cine y Camila al teatro. En este caso, eliminamos el verbo ir y aún así nuestra oración sigue teniendo coherencia. Tú hablas inglés, pero Pedro no habla inglés. Tú hablas inglés, pero Pedro no. Eliminamos la palabra inglés y de una u otra manera la oración sigue teniendo coherencia. Tu conferencia fue más interesante que la conferencia de tus compañeros. Tu conferencia fue más interesante que la de tus compañeros. Eliminamos conferencia y la oración sigue teniendo coherencia. Alejandro viene, pero Carla no sabe cuándo vendrá Alejandro. Alejandro viene, pero Carla no sabe cuándo. Estamos eliminando 2 palabras. Vendrá Alejandro. Igual la oración sigue teniendo coherencia a pesar de esta eliminación, pues lo que eliminamos son aquellas palabras que se sobreentienden y que no son necesarias en la estructura de la oración. Trabajamos ahora un esquema que corresponde. Anáfora reproduce el significado de un elemento que ya ha aparecido anteriormente. Trabajamos diversos elementos anafóricos como pronombres demostrativos, posesivos, pronombres personales, los relativos, ciertos adverbios y algunos indefinidos. La catáfora anticipa generalmente mediante el uso de pronombres algo que va a decirse a continuación. Por ejemplo, te lo advierto una vez más y tenemos los 2 puntos, que es el elemento significativo o más importante para nosotros identificar una catáfora, los 2 puntos, y luego nos indica, estudia si quieres sacar buena nota en el examen. Y la elixis, uno de los términos se suprime o elimina porque el contexto lingüístico suple esa ausencia. Quédate en casa, lee un libro. Muchas gracias.